Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos amigos en todo el mundo, bienvenidos al programa de hoy en Radio WLC. Soy su anfitrión Luis García. Y yo, Pedro Merino. Gracias por sintonizar hoy. Siempre pueden invitar a un familiar o amistad para que les acompañe a escuchar estos preciosos mensajes. En WLC notarán el uso del nombre Yahuwah o Yah para el Padre Nuestro Creador. La palabra Jehová es una adaptación inexacta al español del nombre original hebreo YHVH, cual en el entonces no tenía vocales. El nombre del hijo es similar, Yahushua. Varias Biblias, a través de la historia al traducirlas en sus tiempos, usaban títulos como el Señor, Dios, etc., los cuales se pueden referir a cualquier dios del fariseísmo. Por ejemplo, sus monumentos e estatuas. Ante todo revelado, preferimos utilizar los nombres personales del Padre y el Hijo, Isaías 57:15. Es mucho más hermoso, más significante y ciertamente más poderoso de lo que se han imaginado jamás. Te cuento, hubo una vez que me hubiera gustado saber del poder en el nombre divino. ¿Y cuándo fue eso? Hace 10 años atrás. Tuve un accidente en el auto. Llovía muy fuerte. Al doblar la esquina, el auto patinó sobre un aceite que había derramado y no perdí todo el control del auto. ¿Pero saliste bien? Bueno, ahora estoy bien, pero entonces no, tuve problemas con mi espalda. En realidad, tirado de un lado a otro, la vértebra fue afectada y los médicos me dieron opioide fuerte para el dolor. Bueno, es algo muy delicado y sí, es muy doloroso. Bueno, al principio me ayudó mucho con tanto dolor y la única solución fue tomar el opioide. Fuerte y adictivo. Pero de hecho fue de gran alivio, hasta que ya no necesitaba tomarlas y traté de dejarlas. Eso fue horrible. Me tomó casi un año para dejarlas completamente. Nada de fácil, te cuento. Lo que fue un gran alivio terminó siendo una pesada cadena para salir de esas ataduras. Y esto me hizo pensar del tema de hoy. Le he pedido a Pedro que comparta con nosotros acerca de este tema, que lo veo como un engaño peligroso para muchos. Personas sinceras, erradas sinceramente, pueden verse atrapados en este engaño. Simplemente buscan conformidad, pero en sí pueden terminar dolidos porque la trampa brota de una de las mentiras del demonio. Gracias, Luis. Y lo que hace esta mentira particular especialmente peligrosa es que la gente quiere creerla. Tal y como describiste tus medicamentos, comienza con un gran alivio, y como quieren creer esta mentira, es peligrosa porque se trata de hablar con los demonios. Ahora, por supuesto, muchos van a negar que hablan con demonios porque no es algo que muchos hagan conscientemente. Cristianos serios quedan enfocados en este engaño cuando buscan confort, específicamente al perder un ser amado. Cuando estamos tristes, dolidos, sufriendo, queremos la certeza que nuestro amado está bien y no sufriendo. Queremos la tranquilidad que viene de verlos o hablar con ellos otra vez. Varias de las religiones mundanas enseñan que el alma no muere con el cuerpo. Mucha gente cree que la conciencia de una persona permanece incluso después de que el cuerpo haya muerto. Es obvio que cuando se pierde a alguien aún echarás de menos a la persona que conocías. Claro, los echas de menos y quieres contactarte, e incluso buscar una guía del difunto. Exacto. Y por eso, en un intento desesperado por comunicarse más allá de la tumba, muchos recurren a sesiones espíritas, a trances, tablas de Ouija y hechiceros que dicen contactarte con los muertos. Muchos cristianos saben evitar estas cosas. Saben que son desvíos del demonio. Pero para aquellos que no lo saben, e incluso para aquellos que sí lo saben, pero descubren que un amigo o familia
Estaba curioseando en esto, quisiera que nos digas de algunos principios bíblicos que expliquen por qué cuando acuden a estas reuniones o consultas a la tabla Quija, realmente estás pisando el terreno del diablo, en su laberinto, y eso es peligroso. Sí, es peligroso. Le abres la puerta solo un poquito a Satanás y entrará como un diluvio. Entonces, ¿por qué no debemos intentar contactar a los muertos? Veamos algunos principios bíblicos en Eclesiastes 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No tiene sentido pedir orientación a los difuntos porque nada saben. La Escritura lo dice claro, su conocimiento, sus emociones, su propia consciencia se acabó. Duermen en sus tumbas hasta que el dador de vida vuelva y los llame a la vida otra vez en la resurrección. Ahora veamos en Job 19, donde Job reprende a sus amigos por su pobre maltrato hacia él. Cuando él está sufriendo, vienen y le echan sal en sus heridas, acusándolo de albergar un pecado secreto. Sí, el verso 2 dice: ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y me romperéis con palabras? Job mantuvo su inocencia y su confianza en Yahuwah, y es en este capítulo donde encontramos una de las declaraciones de fe más bellas. Veamos los versículos 25 al 27. Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra, y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Yahuwah, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro, aunque mis riendas se consuman dentro de mí. Este es un pasaje particularmente fascinante. Job sabía que el Mesías no vendría en sus días, también sabía que el Redentor no volvería hasta el último día. Job anheló su muerte, pero no esperaba despertar inmediatamente en el cielo. De hecho, sabemos por estos versos que él no esperaba ser resucitado hasta mucho después que su cuerpo sea descompuesto. Y aun por su fe en la promesa de los méritos del Redentor, tuvo certeza total que cuando llegara el momento sería resucitado en su propia carne y vería a Yahuwah. Eso es maravilloso. En realidad lo es, y es otra confirmación de que no hay consciencia en la muerte. Duermen hasta la resurrección. Así habló Yahushua acerca de ello también. Se encuentra en Juan 11, y es la historia de la resurrección de Lázaro. El verso 11 dice: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Sin embargo, Yahushua hablaba de su muerte, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces, Yahushua les dijo claramente: Lázaro está muerto. Aquí hay evidencia de que la muerte es como el dormir. No hay una comunicación con el alma o conciencia de los muertos. Por lo tanto, para alguien que en realidad cree que se han contactado con alguien del más allá, ¿cómo explicaríais su experiencia? Porque estos encuentros son sin duda muy convincentes, muy creíbles. Lo son. Por ejemplo, cuando una persona va a un hechicero o a un medium y éste dice hacer contacto con los muertos y la voz del hechicero le cambia y suena exactamente como su ser amado, la fraseología, incluso la información que tienen, que solo la persona muerta podría conocer, hace que la estafa sea muy creíble. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Lo llamaste una estafa? Lo es. Es una estafa al demonio porque la entidad que el hechicero ha contactado no es el alma del muerto. Se ha contactado con un ángel caído, demonios. Estos fueron arrojados fuera del cielo. Ah, con razón saben todos los secretos íntimos que nadie más sabe. Por supuesto. Esa entidad puede haber sido la inteligencia maligna asignada a ese individuo para tentarlo y llevarlo al pecado. Estas entidades pueden ser muy convincentes, son creíbles. Por eso es importante fijar por siempre en las mentes qué es lo que dice la Biblia acerca del estado inconsciente de los muertos. Esto no es una diversión inofensiva. Estos son poderes muy reales y son muy malignos. Harán todo en su poder para envolver al individuo que los busca. ¿Se puede decir que una persona que habla con los muertos en realidad literalmente está hablando con demonios? Sí, ese es el poder detrás de las ouijas.
Los hechiceros en realidad son poseídos por los espíritus malignos. Muchas sesiones son un fraude, ilusionismo, trucos, pero hay bastantes que no son humo y espejos, y estas también están haciendo contacto con los espíritus malvados. Lo que tenemos que realizar es que los ángeles caídos, como los santos ángeles, son, por usar un término moderno, cambiadores de forma. ¿De dónde sacas eso? De las varias historias de las intervenciones angélicas. A veces los santos ángeles aparecen como hombres viejos, a veces se sabe que aparecen como niñas, más frecuentemente se han visto como hombres adolescentes, pero sin alas. Y si los ángeles santos pueden cambiar su forma, los ángeles caídos también, porque aún son ángeles, aunque hayan pecado. Exacto. El pueblo de Yahuwah no tiene por qué pisar terreno encantado y abrir la puerta a los poderes demoníacos de esta manera. Bien, tomaremos un breve descanso. Ya volvemos. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Hemos estado dialogando acerca cómo después de la muerte el alma duerme hasta la resurrección. Entonces, cuando una persona declara haberse contactado con un ser amado fallecido, en verdad se ha comunicado con los poderes demoníacos. No es posible hacer contacto con un alma fallecida. Está durmiendo, y se mantendrá dormido hasta ser llamado a la vida otra vez, o en la resurrección de los justos en la segunda venida, o en la resurrección de los condenados después del milenio. En un bello lenguaje poético, Salomón describió qué sucede al morir. Veamos Eclesiastes 12, versículos 5 al 7. Aquí tenemos, dice, el hombre se va a su larga morada, y los dolientes andan por las calles. O nunca se desatará el cordón de plata, o se romperá el cuenco de oro, o se rompa el cántaro en la fuente, o se rompa la rueda de la cisterna. Entonces el polvo volverá a la tierra como antes, y el espíritu volverá a Yahuwah quien le dio. El espíritu del que se habla en el mismo aliento de vida, del cual Yahuwah sopló en las fosas nasales del hombre, cuando se convirtió en un alma viviente, no se puede tener consciencia sin un cuerpo viviente. Bien, yo y tú sabemos esto, pero ¿cómo explicas la historia de la bruja de Endor? Esto es algo sobre lo que me he preguntado por qué, por la forma en que está redactado. Realmente parece que ella levantó a Samuel de entre los muertos. Bien, miremos más a fondo en 1 de Samuel 28. Esto es al final de la vida del rey Saúl. Está a punto de guerrear contra un ejército filisteo muy superior y tiene miedo. Trató de preguntarle a Yahuwah, pero como le dio la espalda a Yahuwah unos años antes, Saúl no obtuvo respuesta. Retomemos la historia del versículo 7 y leamos la primera parte del versículo 15. Raúl ordenó a sus oficiales: búscame una mujer que tenga un espíritu familiar, para que pueda ir a ella y hacerle una pregunta. Y sus oficiales le respondieron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por 2 hombres fue de noche a visitar a aquella mujer, y le dijo: te ruego que me adivines la suerte, y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió: ¿tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos? ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por Yahuwah, le dijo: te juro por Yahuwah que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir?, contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente, la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo:
No tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Bien, cuando Saúl le preguntó a esta mujer qué fue lo que vio, ella dijo que vio dioses o espíritus, no uno sino varios. No dijo Samuel, ¿y qué hacían? Subían, se elevaban. Así que no era un espíritu. ¿Samuel descendió de los cielos? No, eran múltiples espíritus saliendo de la tierra. Esta es nuestra primera clave. No son espíritus celestiales enviados a responder las peticiones de Saúl. En el verso 6 dice, entonces consultó a Yahuá, pero Yahuá no le respondió ni por sueños, ni por el Eruim, ni por los profetas. ¿Recuerdan lo que dijo Salomón? ¿Qué sucede al fallecer? El espíritu vuelve a Yahuá quien le dio. ¿De verdad piensas que Yahuá levantaría a su fiel siervo Samuel en respuesta a los conjuros que violaban directamente su santa ley? No, de ninguna manera. Por supuesto que no. Estos eran espíritus diabólicos que ella observaba. Noten también que ella nunca dijo que era Samuel actualmente. Cuando Saúl le preguntó a ella qué veía, ¿qué dijo? Está en el verso 14. ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. ¿Ven? Ella nunca dijo que era Samuel. Sí, pero la frase siguiente dice, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra. Bueno, ¿tienes tu diccionario antiguo ahí? Veamos cómo define la palabra percibir. Veamos. Percibir. Tener conocimiento, recibir impresiones de objetos externos a través del medio o instrumentalidad de los sentidos u órganos corporales. Conocer, comprender, observar, recibir impresiones de... Entonces Saúl recibió la impresión de que esta entidad que vio la anciana era Samuel, porque, y esto es clave, porque eso es lo que quería creer. Por lo tanto, Saúl ve algo y él asume que es Samuel. Peor aún, Saúl nunca vio nada. Basado en la descripción de la mujer anciana, Saúl asumió que era Samuel. No se puede hablar a los difuntos, amigos, no es posible. Toma la experiencia de Saúl junto con los pasajes que hemos repasado y se ve muy claro que la mujer anciana hizo contacto con múltiples entidades diabólicas, los dioses que ella vio levantándose de la tierra, y uno de estos personificó a Samuel. Bien, tiene sentido. El peso de la evidencia dice que los muertos no saben nada, así que este no pudo ser Samuel. Me gusta tu punto acerca de por qué Yahuá permite al resto de sus sirvientes fieles que sean perturbados por una violación de su ley. Y ese es el argumento convincente, sobre todo en cuanto a por qué estas apariciones o espíritus que poseen a los hechiceros o poderes de la Ouija para contactar a los muertos, y tales acciones están en violación de la ley divina. Éxodo 22, verso 18 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Hechicera no es la mejor traducción aquí. Una traducción más precisa sería un encantador, un brujo, mago o un adivinador. La palabra bruja originalmente significaba simplemente una mujer sabia. Millones de estas hechiceras, brujas, se quemaron en Europa durante la Edad Media simplemente porque eran viejas y tenían conocimiento de hierbas medicinales y remedios naturales que frecuentemente trabajaban mejor que los doctores. Hechicero mago, por otra parte, es muy diferente. La hechicería se define como el uso de poderes sobrenaturales en otros mediante la asistencia de espíritus. Esto es la nigromancia, y esto es lo que Yahuá ha prohibido. Ahora veamos en Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Aquí muestra un listado más comprensible y claro. Cuando entres en la tierra que Yahuá tu Eloá te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahuá, y por causa de estas abominaciones, Yahuá, tu Eloá, expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante de Yahuá, tu Eloá, porque esas naciones que vas a desalojar
Escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti, Yahuwah, tu Eloá, no te lo ha permitido. Lo que esta lista describe son todas las cosas que se hacen en las sesiones de los hechiceros, las tablas de Ouija, adivinos, etc. Esto no habla de una mujer que sus talentos están en las artes de sanar. Habla de contactar a los demonios. Esto debe ser suficiente para cualquier creyente, para que nunca intente hacer contacto con los espíritus de la muerte, porque no estás contactando a tu amado hijo o madre, abuelo. Te conectas con las fuerzas malévolas que no durarán en engañarte. Hay un texto más que quisiera que leamos en Isaías 8, versículos 19 y 20. Y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Eloá? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Si quieres consolación, si quieres guía, si necesitas ayuda, no se vuelva a los demonios. Se deleitan en crear miseria, no te protegen de esto. El mandato de Yahuwah en contra de cualquier forma de contactar a las entidades diabólicas es por nuestra protección y porque nos ama. No es para alejarnos de él, solo vayan a él. ¿Tienes alguna sugerencia para alguna que se haya involucrado con esto y quiere salir? Es fácil perder la cabeza con una situación como esta. El demonio trata de mantener sus garras en todo lo que le hayan abierto las puertas de sus almas. La oración y aclamando las promesas, eso es todo. Eso es todo lo que puedes hacer tú, pero es lo mejor que puedes hacer confiando en su divina grandeza y poder. Primeramente, reconocer quién es Él para ti. Él es el creador de todo, tu Padre, monarca del universo. Nada se mueve, sucede, ni en la tierra ni en los cielos, si no es su voluntad, su poder o omnipotencia fortalecerá. Lo próximo es confesar tus pecados. Pídale al Padre que lo perdone por invitar a los demonios en su vida y en su casa. Aclame los méritos de la sangre de Yahushua el Salvador para cubrir sus pecados y de pie ante Él como si nunca hubieses caído. Hoyo, abismo tan profundo del cual Él no pueda sacarte. No hay nada que cualquiera de nosotros haya hecho que Yahushua no haya pagado con su muerte. El perdón es tuyo. Amén. Y finalmente, con un corazón agradecido, aclamen las promesas. Sean específicos al orar. Por eso están ahí. Llamad al nombre de Yahuwah, aclamen las promesas de su nombre, y Él será todo lo que necesites. Aclamando en el nombre de Yahushua, Yahuwah salva. No hay situación muy compleja o difícil. ¿Algunas promesas en particular? Está Isaías 59, versículo 1. He aquí la mano de Yahuwah no se ha cortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. A mí me gusta Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si eres tentado o acosado por espíritus diabólicos, si quieres paz y tranquilidad que solo viene del cielo, hay esperanza. Llamad en el nombre de Yahuwah y aclame su promesa de librarte. Nunca te dejará ni se olvidará. En Hebreos 4, versículo 16 nos alienta. Dice, ven con valentía al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia de ayudar en tiempos de necesidad. No se vayan, ya volvemos con el email diario para contestar las preguntas enviadas de hoy. El espiritismo ha tomado el mundo como una tormenta. Pocos hoy creen en la realidad material. Masas enormes siguen las prácticas del culto basado en la ilusión que el alma humana es naturalmente inmortal y que los muertos ven y se comunican con los vivos. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Es esto simplemente un juego fascinante, una conformidad por lo perdido o hay una fatal sorpresa detrás de ello? Este artículo responde a estas inquietudes y da una firme base para una esperanza verdadera.
que fue clavado en la cruz. Un examen de los capítulos más mal entendidos de toda la Biblia es Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días del Sabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del ungido. Colosenses 2, 16-17, KJV. Busca artículos o vídeos en www.worldslastchance.com Spanish WLC-radio. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado
serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Recibí nuestra primera pregunta de Albania. Viene de Vicente, en Tirana, Albania. Siempre me ha fascinado Albania un poco. Sé que está en Europa, pero solo sé de los tiempos en 1967. Fue la primera nación que se declaró un estado ateo en todo el mundo, y la Madre Teresa era albanesa. De hecho, es la única albanesa que ha ganado un premio Nobel de la Paz. Bueno, les daré un par de datos más divertidos. Albania es la mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo. ¿En serio? En 2001, Albania ocupó el 6º lugar en el mundo en términos de alfabetización. Entonces, tienen tasas muy altas de alfabetización allí. Interesante. Entonces, ¿qué tiene que decir Vicente? Su pregunta es buena. Como mencionaste, Albania fue la primera nación del mundo en declararse oficialmente un estado ateo. No solo estaba prohibida la religión, sino que cualquier persona que fuera sorprendida infringiendo la ley podía ser encarcelada de 3 a 10 años. Ninguna libertad religiosa en absoluto. No, en esos tiempos. Así que puedo ver por qué Vicente nos hace esta pregunta. Y además es una que otros pueden relacionarse también. Él dice: en el colegio me enseñaron la evolución. ¿Cómo explican los cristianos la evolución? ¿Hay alguna manera de reconciliar la Biblia con la evolución? ¿Pueden los cristianos creer en la evolución y aún ser salvos? ¿Alguna sugerencia también de cómo acercarme a quienes solo creen en la evolución? Estas son unas buenas preguntas. A menudo me han preguntado: ¿por qué creer en la creación cuando hay evidencia real y sólida que respalda la evolución? En 1 Pedro 3:15 se nos dice que debemos, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y temor. Mansedumbre y temor no son palabras usadas a menudo. Se pueden traducir como reverencia y respeto, por lo tanto, que así debemos hacerlo. Sí, es importante. He visto a cristiano argumentar fuerte con evolucionistas, pero eso no convencerá a nadie nunca, y ciertamente no es como un seguidor de Cristo debe actuar. No puedes argumentar a nadie hacia los cielos, y nadie nunca ha ganado un alma al Salvador mediante ganar un debate. Así que siempre, cuando se dialoga el tema con alguien, traten el tema con respeto y reverencia. Algunos puntos específicamente en qué les puedes decir. Yo diría que las teorías científicas y las leyes científicas no son lo mismo. A veces las teorías existen durante tanto tiempo que se aceptan como leyes, pero la teoría de la evolución sigue siendo solo eso, una teoría. Por el contrario,
tome las 3 leyes del movimiento de Newton. Su primera ley, que un objeto en un estado uniforme de movimiento tiende a permanecer en movimiento. Ha sido probada, confirmada y validada. Lo mismo para sus otras 3 leyes. Son leyes, precisamente porque han sido probadas y confirmadas. Han sido aprobadas, por lo tanto ya no son teorías. La teoría de la evolución, sin embargo, permanece una teoría. Por definición, una teoría es una suposición, es hipotético. Más que eso, se define como una idea que se concluyó a través de conjeturas o especulaciones. Eso es muy subjetivo. Lo es. Las verdaderas leyes científicas, por otro lado, son concretas, son cuantificables, medibles. Pueden repetir los experimentos que los prueban, también pueden refutarlos. Toda hipótesis debe ser probada y falsificada. Es decir, debe haber una posible respuesta negativa a la hipótesis. Así es como se establecen las leyes científicas. El diccionario define la teoría como un principio general o un conjunto de principios plausibles o científicamente aceptables que se ofrecen para explicar los fenómenos. Varias teorías son lógicas, pero el punto es que no lo puedes comprobar, no puedes medirlo o repetirlo. Es por eso que la evolución siempre será solo una teoría. No puedes medirlo, no puedes cuantificarlo. Ciertamente no lo puedes repetir. Tampoco puedes falsificarlo. Por lo tanto, no puedes establecer la evolución como un hecho. Siempre será solo una teoría. Ahora, lo que encuentro interesante es que la mayoría de los evolucionistas no se enfocan en el origen de la vida. Uno pensaría que lo harían porque supuestamente fue entonces cuando comenzó la evolución, pero no es ahí donde está su enfoque. Bueno, nunca podrás probar o repetir los orígenes de la vida en un laboratorio. Eso simplemente no va a suceder. Está fuera de los parámetros de la teoría de la evolución. Pero aquí hay un gran obstáculo en la teoría de la evolución. No puede haber evolución sin materia y la primera aparición de alguna forma de vida. La misma palabra evolución proviene de la palabra evolucionar, que significa desarrollar o cambiar. ¿Pero desarrollar qué si no hay nada ahí? Las personas que creen en la evolución niegan la existencia de un creador a pesar de que las leyes de la física y la primera causa, u objetividad, exige que para cada efecto también debe de haber una causa. En otras palabras, el universo tuvo que haber sido causado por algo o alguien. Exacto. Ahora bien, ¿creo que algunas especies han cambiado y evolucionado? En absoluto, existe una amplia evidencia, no solo en el pasado, sino también hoy en día, de que las especies han evolucionado, y aún lo están. Tomen por ejemplo los elefantes. En 1989 entró en vigor una prohibición internacional del comercio de marfil. En esos tiempos habían como 1 millón de elefantes en África, con el 7,5% de ellos siendo escalfados, asesinados cada año. Hoy en día quedan menos de la mitad de ellos, y el número de víctimas de la caza furtiva cada año ha aumentado. Eso es una gran tristeza. Sí, pero lo fascinante y lo que se aplica a nuestra discusión de hoy es que los elefantes en todo el mundo están evolucionando ante nuestros propios ojos. Más y más de ellos están de alguna manera eligiendo no cazar por cuernos o colmillos de marfil. Solo alrededor del 2 al 5% de los elefantes machos asiáticos solían nacer sin colmillos. Para el 2005, las estimaciones sitúan ese número ahora entre el 5 y el 10% de la población de elefantes asiáticos machos. Y eso no es todo. Un parque nacional en África estimó que el número de elefantes que nacían sin colmillos era del 38%. Esto es una selección natural que tiene lugar ante nuestros ojos. Bien, estos son los hechos probables y demostrables. No contradicen a las escrituras, lo cual provee la única explicación lógica del origen de la vida. Puedo ver esto, incluso si retrocedes a la teoría del Big Bang. Una teoría, yo añadiría, que fue desarrollada por un sacerdote entrenado astrónomo jesuita católico y profesor de física en la Universidad Católica de Lovaina. ¿Y quién era? Georges Louvet-Metron. Bueno,
Aún así, volvemos al Big Bang. ¿Qué detonó esto? ¿Qué lo presidió? Cada efecto debe tener una causa. Exacto. Entonces, para Vicente y todo que esté enfrentando la teoría de la evolución, recuerden, una teoría no es una ley. La selección natural de la especie es demostrable y no contradice a las escrituras. Sin embargo, en relación con los orígenes de la vida, la Biblia provee una explicación para los orígenes de la vida que la teoría de la evolución simplemente no está equipada para proveer. Aún hay una pregunta que no has contestado. ¿Puede un cristiano creer en la evolución y aún ser salvado? Absolutamente. Somos salvados por la gracia mediante la fe. Míralo de esta forma, nuestra salvación o la falta de ella no se basa en razonamientos falsos o suposiciones erróneas. Estas son buenas noticias o estaríamos perdidos porque no tendríamos pleno conocimiento ni siquiera en la eternidad. Pasaremos la eternidad aprendiendo sobre las cosas que nunca supe acerca del Creador, su carácter y su universo. Será uno de los deleites del redimido. Todos somos influenciados por nuestro pasado, por lo que hemos leído y estudiado. Entonces sí, una persona intelectual y honesta puede creer en el Creador y en la evolución. Nuestra salvación siempre es por gracia, mediante la fe, en los méritos expiatorios de la sangre de Yahushua. En esto se basa nuestra esperanza de salvación. Muy bien. Y no se olviden, en cada diálogo con los no creyentes, trátenlos con respeto y mansedumbre. Volvemos luego, después de la promesa diaria con Laura Martínez. Bienvenidos con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Vance Havner era un evangelista que llevaba fuego por Yahuwah y comenzó a predicar a los 14 años. Es de Havner que a menudo observamos la cita: la iglesia es un hospital para los pecadores y no un museo para los santos. Al hablar de la necesidad de avivamiento, Havner una vez bromeó y dijo: cuando era un niño, los predicadores usaban hablar acerca de un avivamiento. Lo que en realidad necesitamos es alguien que desate un avivamiento. Un avivamiento fue lo que hizo Philipp Spener en Alemania. Más de 100 años antes, Martin Luther prendió en fuego al mundo cristiano con su descubrimiento de justicia mediante la fe solamente. Los protestantes tempranos se aferraron a esta luz celestial y la verdad se esparció como fuego sin control. Una generación más tarde, sin embargo, el fervoroso entusiasmo de los reformadores de la primera generación se había ido. La religión se había sentado a gusto con su nueva luz y no veía la necesidad de buscar más luz. Philipp Spener, nacido 89 años después de la muerte de Martin Luther, fue un hombre elevado por Yahuwah para volver a los protestantes a su primer amor. El primer amor del mismo Spener era Yahuwah. Fue invitado a pastorear en la iglesia luterana en Frankfurt. Spener era único. No predicó de los textos prescritos. En cambio, su predicación varió a lo largo de la Biblia. Instó a la entrega completa y al discipulado dedicado. En 1669, predicó sobre el Sermón del Monte. El Espíritu de Yahuwah bendijo el mensaje y el avivamiento rompió en la iglesia. Corazones fueron tocados y transformados. Un amigo de Spener, Johann Schutz, era un destacado abogado en Frankfurt. Se emocionó al ver que los corazones se convertían a la verdad. Él alentó a Spener para que tomara a alguno de los nuevos conversos bajo su ala y les enseñara en pequeños grupos domésticos. Spener hizo esto y sus estudios bíblicos fueron el habla de la ciudad.
Algunos se burlaban, los llamaban pietistas, pero el movimiento no se dio por vencido. Se esparció por toda Alemania y hoy se conoce como el movimiento pietista. Spener murió en 1690, cuando solo tenía 49 años, pero el efecto dominó de su trabajo continúa hasta el día de hoy. Su historia nos muestra el poder del verdadero avivamiento. Segundo de Crónicas 7, verso 14, promete: «Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Qué gran, enorme promesa que lo abarca todo. Si tu corazón está seco y agrietado como las arenas del Sáhara, necesitas el refresco regenerador de la lluvia tardía. Vuélvase a Yahuwah con todo su corazón. Él oirá y responderá. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Una cosa que no hemos tenido la oportunidad de tocar en nuestro debate de hoy es por qué el demonio dedica tanto esfuerzo para convencer a la gente que el alma es inmortal y que puedes comunicarte con los muertos. Así que tomemos un momento para hablar de esto ahora. Voy a suponer que de alguna manera tiene que ver con sus planes para la última generación. Todo en el arsenal del diablo se ha estado construyendo hasta este clímax que alcanzará su punto máximo en un futuro próximo. ¿Cuál fue la primera mentira que Satanás le dijo a Adán y Eva? Tú no morirás, ciertamente. Y lo ha estado repitiendo desde entonces. El propósito de hacer que la gente crea en la inmortalidad del alma, la agenda detrás haciéndole pensar que se puede contactar a los muertos, es porque los planes de Satanás es usar esa creencia en los tiempos venideros. En otros programas hemos discutido con cierta profundidad la serie de eventos descritos en Revelaciones 8 y 9. Juan se refiere a cada evento como el derramamiento de las trompetas. El vídeo o artículo de las trompetas se puede ver en nuestra página web, worldslastchange.com/Spanish. Estos eventos culminan justo antes del cierre del periodo de prueba, justo antes de que se derramen las 7 últimas plagas. La quinta trompeta, como descrita en Revelaciones 9, predice una invasión alienígena. Por supuesto que no serán alienígenas reales, estos serán demonios, que se harán ver tal como Hollywood se ha encargado de formar a las expectaciones de lo que es un alien. Lo tiene todo preparado, ¿no? Hollywood ha hecho un lavado de cabezas por generaciones, para que anticipen una invasión de la Tierra por entidades malignas fuera del espacio. Cuando los demonios, que en realidad son cambiantes de forma, consumen al mundo, será algo fácil para que crean. En realidad está sucediendo. Se le pedirá al Papa que represente a la humanidad y negocie con los alienígenas y tendrá éxito sin duda. ¿Te puedes imaginar qué poder e influencia tendrá después de salvar a la humanidad de los invasores espaciales? Podrá exigir lo que quiera y la gente estará de acuerdo, especialmente si amenaza que si no obedecen verán a los alienígenas volver. Eso es exactamente lo que hará. Y hará que pase una ley dominical. Los católicos apuntan al uso universal de la adoración en los domingos como el día cristiano, como su señal de autoridad. Quieren unir al mundo adorando en los domingos, y por fin Satanás es el único honrado bajo estas circunstancias. ¿No estás diciendo que todos serán obligados a ir a la iglesia en los domingos? No. El demonio es más sutil. Todo lo que tiene que hacer es convencer a los gobiernos mundiales a que hagan el domingo un día sin comercio alguno, el cierre de todo negocio, todo deporte, y convertirlo en un día familiar. Suena muy bien, ¿no? ¿Quién discutiría el tema? Y él cuenta en eso, y el domingo será exaltado. Entonces, ¿cómo influye en esto la creencia en la capacidad de hablar con los muertos? Cada religión en la tierra tiene líderes espirituales que veneran. Los musulmanes tienen a Mahoma y otros veneran a imágenes. Los hindú veneran a los hombres. Budistas tiene al Buda. Sí, y los católicos tienen a sus papas, y los judíos tienen a varios rabinos. Ahora pregúntese, ¿cómo reaccionarían estos creyentes si un demonio se hiciera pasar por uno de esos líderes espirituales? Digamos que Maimónides o Giriel II se apareció a los judíos
y les dijo que, mientras podían seguir yendo a la sinagoga el sábado, también deberían apartar el domingo como un momento para renovar sus lazos familiares. ¿Cuántos judíos cumplirían con esta sugerencia? Bueno, pone mucho peso en las tradiciones de estos ancianos. Y Satanás tiene suficientes demonios. Podría hacer que 100 de ellos se hagan pasar por rabinos de la antigüedad, solo para engañar a los judíos. Póngale el nombre que quiera. Mahatma Gandhi, Guru Amar Das, Martín Lutero, Karl Marx. ¿Karl Marx? Claro, ¿por qué no? Él influenció a millones con sus escritos. Tienes a Deng Xiaoping en China y el Bab en persa. Por cada uno debe preguntarse ¿quién me engañaría? Tenemos a los apóstoles. Sí, están los apóstoles. Literalmente toda cultura en la tierra tiene un líder espiritual. No es más difícil para un ángel maligno aparecer como, por ejemplo, Abu Bakr, el sucesor de Mahoma, y luego aparecer como Juan el Bautista, Pablo el Apóstol o un alien del espacio. Todo es lo mismo para ellos, y todo juega en el plan final de Satanás, que es la imposición de la marca de la bestia. Y cuando aparezcan los demonios clamando volver de las tumbas para ayudar a la humanidad en la transición a un nuevo futuro de paz. Y durante todo el tiempo estarán bajo la amenaza de un regreso de los alienígenas si no cooperan. Se puede ver lo fácil que será para todo aquel que cree en la inmortalidad del alma que lo envuelvan en este engaño. Tomemos esto a un nivel más personal. Si tus padres propios, quienes tú sabes que siempre han amado a Yahuwah y han hecho lo justo, se te aparecieran después de muertos y te dijeran que han estado en el cielo y que era la voluntad de Yahuwah verlos, ¿les creerías? Bueno, claro que sí. Si crees en las mentiras de Satanás, de hay conciencia después de la muerte, pero el precursor de su último engaño es cuando Satanás mismo imite a Yahushua y convenza al mundo que ha regresado por segunda vez. Ese es el punto culminante de todo. En esto ha estado trabajando Satanás desde que le mintió a los ángeles en el cielo. ¿Te acuerdas de su jactancia en Isaías 14? ¡Oh, sí! ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Yahuwah, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la congregación. Seré como el Altísimo. Isaías 14, 12, 14. La forma que hará esto será exaltando el domingo, su día, como un día de darle honra, sobre todo otro día, incluyendo el Sabbat del séptimo día del Creador. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama, y en él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.